Bienvenidos a la primera webinar del Club 4Runner España. Vimos interesante hacer esta webinar por, bueno, pues en los grupos que tenemos de comunicación dentro del club. Siempre vienen las dudas sobre qué presiones meter en cada escenario o en cada tipo de vía en la cual circulamos, qué presiones llevar en los neumáticos. Y bueno, pues vimos interesante hacer esta webinar explicando pues qué presiones son las más recomendables, aunque luego sabemos que cada uno pues tiene sus peculiaridades y le gusta más circular en una presión o en otra, pero bueno, nos vamos a basar a lo que es la regla, lo que suelen enseñar en todos sitios, qué presiones llevar en escenarios tanto como asfalto, tierra, gravilla o piedra, barro o el que más nos gusta, arena y dunas, ¿no? Iniciando un poco lo que es la presentación, los ponentes que vamos a presentar soy Sergio Carrasco, soy el presidente del Club 4Runner España, y conmigo también está Francisco Javier Rivas, que es el presidente de la ONG SOS Ayuda Sin Fronteras. Ellos tienen mucha experiencia en rescates con todo terreno, y luego también pues dan mucho servicio también en la zona de África. Y bueno, pues sus experiencias en tema de rescates y circular en zonas desérticas, pues bueno, nos va a ayudar, ¿no? Sus experiencias. Y como no, pues hacemos mención a esos patrocinadores y colaboradores que tenemos en el club, que gracias a ellos, pues bueno, este club pues no es un club cualquiera, ¿no? Arrancando, pues el temario de lo que vamos a presentar va a ser una introducción básica, dijéramos, de primero de neumáticos, para conocer un poquito lo que sería realmente los tipos de neumáticos que tenemos y cómo leer el neumático. A ver, vamos a ver lo que serían las presiones en asfalto. Veremos también las presiones en pistas rápidas de tierra. Veremos presiones en pistas abruptas o trialeras. Las presiones en pistas con barro. Las presiones en pista de arena o dunas. Luego tenemos este punto que sería el uso bajo condiciones de emergencia, que presentará Javier Rivas. Veremos un poquito el mantenimiento del neumático, un poquito pues por darle este sentido y cerrar un poquito la parte de las ruedas, y al final pues tendré un poquito de ruegos, preguntas y si queréis un poquito de charla coloquio, ¿no? Entrando ya en materia, pues bueno, vamos a hacer el primer punto, va a ser introducción al neumático 4x4. Vamos a empezar desde cero para que el que no tenga la más mínima noción de mecánica o de neumáticos pues pueda reconocer su rueda, y ahí iremos entrando un poquito en las diferentes variables y cómo leer toda esa información que nos viene en el neumático, ¿no? Lo que digo, primero de neumáticos. Para poder interpretar las medidas de un neumático, pues lo primero que tendrás que hacer es localizar el indicador, los indicadores y toda esa información que tenemos en el flanco de la rueda, ¿no? Puede ser de un todoterreno, puede ser de un neumático convencional, ¿no? Vamos a ver las dos partes. Vamos a ver la medida europea, que es la que tenemos aquí, que vemos en milímetros, y veremos luego la otra medida, que es la de pulgadas, ¿no? La lectura del neumático, pues lo que podemos ver, que nos indica que es lo que tienen todos los neumáticos, sobre todo la denominación DOT, que es la que tenemos aquí en Europa. Vemos en un primer punto el valor que sería la anchura del neumático, el que nos dice qué ancho tiene en milímetros. Tenemos el siguiente valor, que sería la altura del neumático, la altura de la goma que tiene. A más medida, más alto es el neumático, y a menor medida, menos neumático. Luego tenemos la R, que indica que ya es el radiar de la llanta, el aro para los que nos escuchan desde las Américas. Tenemos siguiente el valor del índice de carga, que es el peso que puede soportar un neumático. Y luego tenemos una letra que nos indica el código de velocidad, ¿no? Tenemos pues una serie, os he dejado aquí la tabla de velocidades. Principalmente cuando uno utiliza un neumático todoterreno para 4x4,
Normalmente los Moon Terrain suelen ser la mayoría de denominación Q y que no se puede superar los 160 km por hora, pero bueno, dependiendo ya luego el tipo de neumático, pues va incrementando. Neumáticos ya hablamos de más de VW Y, son pues para ya deportivos, dijéramos, ¿no? O coches de gran cilindrada. Esto sería la denominación DOT. Luego tenemos el neumático en pulgadas. Os he puesto un ejemplo, porque como al final somos el Club 4Runner, os he puesto unos ejemplos de los neumáticos más utilizados en el Toyota 4Runner. Se suelen montar que son equivalentes el 39.5 en llanta 15 y el 31 10,5 en llanta 15. Aquí la interpretación es diferente. Lo primero que te dice, lo primero que te indica es la altura, pero la altura en diámetro total de lo que es el neumático, ¿no? Un 31 sería equivalente más o menos a unos 78,7 centímetros, que si miramos más o menos en la tabla de equivalencia, pues bueno, te saca más o menos un poquito la equivalencia en anchura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues para ver esta equivalencia, el 3095, estamos hablando que sería un 145-75-15, más o menos, en valores de equivalencia estándar. Y el 31 10,5-15, estamos hablando en torno a un 165-75-15. El valor es mayor. Mucha gente se va a pulgadas porque a la referencia europea en pulgadas el neumático es algo mayor. Si vemos esa equivalencia, por ejemplo, del 31 10,5-15, pues estamos viendo que el 31 es algo más de 2,65. Estaríamos hablando que sería unos 2,75 más o menos. La altura igual. Perdón, la altura sería algo más igual, perdón, a 31 sería algo más de los 30,6. Estaríamos hablando ya que serían los 78 centímetros, los estaría un poquito por debajo. Los 10,5, que son 65, los 2,65 milímetros, estamos hablando que el 10,5 es algo más de altura. Si son 30,6, 31 es algo más. Estamos hablando de esto, ¿no? De los 2,75. Por eso muchos se van a ruedas de pulgada por ganarle ese poquito más de anchura con respecto al neumático europeo, ¿no? Siguiendo la medida, lo que estaba comentando, pues bueno, nos está indicando lo que es la altura, nos dice la anchura del neumático es el siguiente punto, 10,5, 9,5, hay una escala de pulgadas para ver la anchura del neumático, y luego, pues, igual que en la medida europea, pues tenemos la llanta en 15, ¿no? Esto para saber interpretar los neumáticos en pulgadas. Luego lo que os comentaba inicialmente, dentro de lo que sería de todas estas indicaciones que tenemos en el flanco del neumático, tenemos el índice de carga. También es importante saberlo. Hay una escala que te indica cuál es la carga del neumático y nos quiere decir que, por ejemplo, este neumático, que sería un neumático de turismo normal, tiene un valor de 91, que el 91 pues nos equivale a 615 kilos del neumático individualmente. O sea, ese neumático, él solo, es capaz de aguantar esos 615 kilos. En lo que es la documentación del vehículo nos viene el peso de carga por eje, que ese valor tiene que ser suplido por dos neumáticos, que serían dos neumáticos de 91, estamos hablando que serían unos 1.230 kilos en ese eje, que siendo esto un neumático de turismo, pues casi un eje aguantaría el peso del vehículo, ¿no? Esto lo podéis ver en vuestros neumáticos de 4x4, cuál es el índice de carga. Esta escala sigue, porque la escala sigue para incluso cargas de más peso, pero bueno, he dejado más o menos lo que serían los valores de turismo y 4x4. El siguiente valor que podemos ver, que este es importante, que es el que muchos obvian y sobre todo nos ocurre cuando alguien compra neumáticos usados de alguien pues que compra un juego de neumáticos, no los monta, los pone en venta o los tiene de poco uso y los vende en páginas de estas de material usado o de segunda mano y venden neumáticos a muy buen precio, pero pues tienen 7, 8 años, aunque estén seminuevos, porque a lo mejor el vehículo no ha circulado mucho, no ha rodado. Entonces es importante saber la fecha del neumático que tenemos y que compramos, ¿no? Para ello, pues nos vamos que a partir del 1 de septiembre de 2006, por ley, bajo esta denominación de DOT, tiene que venir la fecha de fabricación del neumático. A día de hoy pocos vamos a ver neumáticos de antes de 1989, van a haber muy pocos, a no ser que alguien compre un SEAT o un Renault antiguo de los años 50 o 60,
y tenga los neumáticos originales, pero vamos, es muy complicado encontrar estos neumáticos hoy en día. Tenemos el valor de la década de 1990 a 1999, que venía indicado pues con esta flecha de que indicaba que era la década de los 90 y te decía pues la semana y el año de esa década, pero lo que nos vamos a mover principalmente es por el valor que tenemos a partir del año 2000, ¿no? Que te indica en la semana de fabricación, que va a ir de la 1 a las 52, 53 semanas, y el año. 2011 será 11, 12, 13 o 21, a partir de en adelante 22. Tenemos una serie más de datos en el neumático, pero bueno, no vamos a entrar en ello, sobre el fabricante o el código de fabricación, ¿no? No vamos a entrar en ese punto porque ya eso sería ya demasiado. Eso ya es de sexto de neumático. Por norma general, el neumático tiene una vida útil de 5 años. Eso es lo que te dice el fabricante. Pero la realidad es que te dicen que mientras no llegue al chivato de desgaste o el neumático no se vea endurecido, agrietado o deformado, mientras se le lleve una revisión, el neumático puede seguir adelante, ¿no? Puede seguir su vida útil. En el momento que empieza a tener ya esas pérdidas estéticas o empieza a haber deformaciones o desgastes, pues bueno, ya llegaría la vida fin de este neumático. Por lo general, si se le da uso, pues es difícil que el neumático llegue a los 5 años, si le damos uso al neumático. Dentro también de esta breve presentación, que como veis está siendo bastante amplia, tenemos las diferencias en los neumáticos, ¿no? De 4x4. Tenemos esos que son los all-terrain y los mud-terrain. O con la abreviatura, como encontraréis en los laterales de los neumáticos, como MT o AT. Los AT, all-terrain, que bueno, pues son esos neumáticos mixtos, 50 asfalto, 50 pista. Tienen muy buen agarre tanto para la parte de asfalto como para terreno y pista, pero no son aconsejables para lo que serían terrenos muy regulares como serían roca o barro, ¿no? El Mounterrain, pues es el neumático por excelencia para el 4x4, sobre todo si vas a guerrear con él, y es un neumático que está pensado para 30% asfalto y 70% pista. Es un neumático robusto, muy protegido. La diferencia, como estáis viendo, entre uno y otro, pues el otro es un neumático mitad carretera, mitad 4x4, mientras el Mounterrain pues es el neumático de tacos por excelencia, muy robusto, viene reforzado por los flancos y es un neumático ideal para barro y piedra. No es tan bueno para asfalto, sobre todo si llueve. No es un neumático recomendable porque al final la superficie que tiene de taco es menor que la de un neumático AT o un neumático de carretera. Y bueno, pues el peligro o la inestabilidad que te pueda dar un día de lluvia en asfalto, pues bueno, hay que ir con ojo, ¿no? Hay que ir a bajas velocidades. Para redondear esta parte de neumáticos, pues hemos metido una serie de vídeos, son vídeos cortos de 4 o 5 minutos, que iremos viendo y espero que sean interesantes. Son vídeos de la marca Cooper. No sé. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en los tips 4x4 de Cooper Tires. ¿Se escucha, no? Y en esta ocasión veremos la diferencia entre llantas Mud-Terrain. Ok, ahora sí se escucha. Perfecto. Normalmente cuando empezamos a equipar nuestro vehículo y sabemos que vamos a hacer 4x4, aquí viene una gran incógnita. Saber qué tipo de neumáticos vamos a instalar en nuestro 4x4. Las dos opciones para hacer un 4x4 vendrían siendo neumáticos all-terrain y mud-terrain. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos neumáticos? Es muy fácil. Normalmente para identificarlas encontraremos que en alguno de ellos dice A-T. Eso es un tipo de llanta all-terrain. Y en la parte de las llantas mud vendría siendo M/T. Esto divide a un neumático como una mud-terrain. Entre ellas, normalmente lo que tendríamos o lo que lo va a diferenciar de otro es el tipo de dibujo, que va a ser en unas más agresivas que otras. Pero ¿qué nos permite una llanta all-terrain? La llanta all-terrain, al ser un dibujo menos agresivo y no contar con tacos,
Es una llanta que podemos usar con mayor tranquilidad en carretera o en ciudad. Es muy buena para terracerías o partes de arena suave. Pero al momento de entrar a rocas o entrar a lodo extremo, esta llanta se saturará rápidamente y no será posible tener la máxima tracción. Aquí es cuando justamente una llanta de tipo Mud Terrain va a hacer al máximo su trabajo, gracias a que estos tacos podrán tener la tracción en todo momento y mantener mayor agarre en rocas, en lodo y en diferente tipo de terreno. Sin embargo, es el tipo de tracción para ciudad o en mojado es disminuido debido a lo que está tocando el piso. Una de las principales diferencias entre las All Terrain y la Mud Terrain es que el neumático All Terrain está diseñado para dos trabajos principalmente, ciudad y off-road. En la parte de ciudad tenemos una llanta con muy buena respuesta cuando exista lluvia y las condiciones sean en pavimento mojado. Y al entrar al off-road, aquí tendrás tracción en todo momento y podrás ayudarte en diferentes tipos de terreno. El único problema que tendríamos con las All Terrain sería en lodo o en rocas. Debido a esto, a que se saturarían o llenarían este mismo dibujo del neumático y no permitiría tener tracción. En las Mud Terrain pasa algo completamente diferente. En la ciudad tendríamos problemas en cuestiones de pavimento mojado, debido a que la superficie que toca es menor. Tenemos tacos grandes y estos en una frenada de emergencia pueden deslizarse. Pero en la parte de off-road es extremadamente diferente su desempeño. Tanto en rocas como en lodo, la llanta se va a adaptar y se va a sujetar a esta misma, dándonos máxima tracción en rocas. Y en lodo, el mismo dibujo y el mismo diseño con el que cuentan estas llantas permitirá sacar en todo momento el lodo y tener tracción y nunca quedar atascados en ningún tipo de lodo. En resumen, es importante saber qué tanto vamos a ocupar nuestro vehículo en off-road y en ciudad o carretera, debido a que cuando estemos atorados en algún momento vamos a querer unas llantas Mud con tacos grandes. Pero si estamos en la ciudad y está lloviendo, la tranquilidad que nos dará una llanta All Terrain será mucho mayor que la Mud. Es cuestión de que uno sepa las necesidades y cómo va a ocupar su vehículo en todo momento. En la cuestión de durabilidad de los neumáticos, en ambas es similar, pero recuerda que depende de los factores de clima, presión, mantenimiento y tipo de manejo que te darán que este neumático dure más o dure menos. Aquí, por ejemplo, tenemos unas llantas STT Pro, las cuales tienen más de 35,000 kilómetros de terracerías, carretera y off-road extremo, donde podemos ver sí un desgaste y sin embargo los tacos y la llanta permanecen perfectamente para seguir disfrutando de más off-road. Espero que estas recomendaciones y estos comentarios que hemos visto el día de hoy les sirvan para tomar una buena decisión sobre qué neumáticos comprar. Bueno, yo soy Mario Esparza, nos vemos próximamente en un capítulo más de los tips 4x4 de Cooper Tire. Hasta la próxima. Sergio, no sé si estarás hablando, pero no se te escucha, ¿eh? De momento no se escucha. Sergio está silenciado, parece. Vale, sí, estaba silenciado. Había tocado ahí el mute y estaba... Bueno, el primer punto, vamos para allá. El segundo punto es presión en asfalto o carretera. Como veníamos diciendo, esto al ser el Club 4 Runners, nos vamos a centrar principalmente en los neumáticos que trae este vehículo de serie
Y luego veremos las diferentes variantes que suelen montar los usuarios del 4Runner. Lo primero que hay que saber es que los neumáticos que tenemos de serie o el que compremos equivalente, la carga para asfalto va a ser siempre la recomendada por el fabricante. Eso es importantísimo para tener el óptimo funcionamiento del neumático, tanto en asfalto como para tener el óptimo rendimiento en la carga del neumático, por la cual está diseñado y que nos viene indicado en el flanco del neumático, ¿no? Entrando en los dos tipos de neumáticos que trae la segunda generación del 4Runner, nos encontramos que la versión básica traía la 215 7515, que traía unas presiones en vacío de 1.923 en el eje trasero, y si es cargado sigue manteniendo las mismas presiones, 1.9 delante, 2.3 en el eje trasero. En las 265-75-15, que vienen en las versiones superiores del 4Runner, en los VX principalmente, las presiones en vacío eran 1.9, tanto delantero trasero, como 1.9 delantero y trasero. Esto es lo que tenemos en la ficha técnica del vehículo, bueno, en el manual de usuario del vehículo, y son las mismas presiones en el caso de montar neumáticos de invierno, ¿no? ¿Qué otras medidas nos encontramos en el 4Runner? Pues nos encontramos las que ya comenté inicialmente en pulgadas, el 30 y en 31, que son las que suele montar principalmente porque no hace falta homologar, aunque en algunos sitios la 31, 10, 15 teóricamente sí está un poco por encima del 3% de equivalencia, pero bueno, dependiendo qué zonas y en qué comunidades está pasando en ITV sin homologación. Pero teóricamente, cogiendo la reglamentación, sería de homologar. Estos neumáticos los solemos llevar a 2.3, como si fuéramos a plena carga con el vehículo. Luego, otras medidas que solemos encontrar, 2.45, 75, 16. La medida por excelencia en África, la 2.35, 85, 16. La 2.55, 75, 16. Y luego ya saltamos también a la 2.65, 70, 17. Todos estos neumáticos tienen una carga de 2.3 para asfalto. Y a partir de, porque bueno, el 2.65, 70, 17 ya estamos hablando de un 32 pulgadas. A partir del 33 pulgadas hacia arriba, pues de lo que marque el fabricante, pero bueno, le haríamos que sea un MAT 2.4 en adelante, ¿no? Esto sería para asfalto. Siguiente punto, pues bueno, ¿por qué es recomendable lo que nos indica el fabricante? Pues porque si le metemos mucha presión o menos presión de la indicada, al rodar por asfalto, pues podemos tener desgastes irregulares, ¿no? Como nos indica, pues con presiones bajas, al final los flancos caen y tenemos un desgaste mayor de los flancos del neumático, ¿no? En un neumático con una presión correcta, su apoyo es el idóneo y el desgaste es uniforme. Pero si tenemos una presión muy elevada, el neumático queda en forma de balón, teniendo un desgaste mayor en la zona central del neumático, ¿no? Luego podemos tener otros tipos de desgastes, pero bueno, ya no vendrían por tema de inflado del neumático, vendrían pues por problemas mecánicos de suspensiones, etcétera, o geometrías del vehículo, ¿no? Saltando al siguiente punto, serían presiones en pistas rápidas, lo que hablaríamos vías pecuarias o pistas de tierra, que podemos encontrar como estas que aparecen en la imagen, en la cual pues no están dañadas, y las pistas en tierra que sean vías rápidas, las presiones son las mismas que utilizamos en asfalto. Al no haber irregularidades en el terreno, no necesitamos o pérdidas de tracción, no vamos a necesitar bajar presiones del neumático. Entonces, pues seguiríamos manteniendo las mismas presiones que nos indica el fabricante, tanto para los que son los neumáticos de serie del vehículo como para los que podamos llevar opcionales, ¿no? En el caso de encontrar que la pista empieza a complicarse o hay zonas de tierra pues más blanda, zonas de gravilla o algo más empedrado, aunque sea pista más o menos rápida, tenemos la opción de bajar un poquito presiones y bajarlas entre 1.5 y 1.8 bares. Pero bueno, esto vais a ir viendo que a medida que nos vamos metiendo en la dificultad del terreno, vamos bajando presiones, ¿no? En torno a lo que se baja es eso, en torno al 0.5 más o menos.
para tener un poquito mejor de agarre y que, bueno, pues que al ir con el neumático con las presiones, si se pone un poquito complejado la pista, pues no sufra menos el neumático y podamos tener pues pinchazos o cortes, ¿no? El siguiente punto, como digo, cada punto se va poniendo un poquito más complejo. Entramos en las zonas abruptas, zonas más quebradas y rotas o trialeras. Bueno, pues bueno, esto al final es un circuito de trialeras, pero encontramos que, bueno, o fuera de pista, zonas más quebradas, pues encontramos pues, que hay que bajar lo que comentamos anteriormente. Hay que bajar presiones un 0,5 a la presión original. Estamos hablando que las presiones normales que teníamos de 1,9, 2,3, nos iríamos todos a 1,5. Ruedas pues más de 3 pulgadas estaríamos en 1,8. Y si llegamos a puntos donde son zonas de trialera, donde son piedras muy grandes, donde necesitas una tracción y que necesitas tener más apoyo y que el neumático casi se amolde a la orografía del terreno, se bajarían las presiones a 1 bar o incluso a 1,2. Esto es importante porque al final, lo que hablamos, cuando intentamos cruzar un terreno blando es importante y es necesario tener cuanta más superficie de neumático en apoyo, pues mejor para la tracción, ¿no? Aquí tenemos una pequeña representación que simplemente bajando un 25% la presión que nos indica el fabricante, conseguimos casi un 200% de área de contacto del neumático. Esto hay muchos vídeos en internet en el cual, pues, viendo simplemente la baja de presiones sobre el tema de área de contacto, hay vídeos donde miden cuánto está ocupando de superficie el neumático con su presión, dijéramos, garantizada el fabricante o la que recomienda el fabricante, con respecto a bajarle eso, un 25 o incluso bajarle al 60%, cuánto va ampliando, a medida que vas quitando presión, cuánto va ampliando el área de contacto del neumático, ¿no? Esto para pistas abruptas o trialeras. La cosa se sigue complicando, nos vamos al barro. Esto es un área que los amigos de Costa Rica pues tienen más por la mano. Entramos pues en una zona pues en la que ya aparte de que es importante tener un neumático MT o Moon Terrain, pues las presiones en barro tienen que ser bajas. ¿Para qué? Pues para que ese neumático en barro, si tiene su presión normal y está el balón, tiende a hundirse en el barro. Si llevamos las presiones bajas, el neumático no tiende a hundirse, aparte de que al expandirse y ocupar, dijéramos, o adaptarse a la irregularidad del barro, no obtienes esa pérdida de tracción que tendrías con las presiones de asfalto, dijéramos, o con sus presiones garantizadas o del fabricante, y podrías tener algo más de agarre y tracción, ¿no? Bajando presiones. Luego llegaremos a cuál es la presión mínima del neumático, que lo veremos más adelante, porque cuando lleguemos a la arena aún bajamos un poquito más la presión, mucho más que en barro, y veréis, bueno, un poquito hasta dónde llegan los límites un poco, ¿no? Justo en este punto de barro también hemos preparado un vídeo como el anterior, donde nos explica un poquito pues, cómo debemos llevar el neumático y cómo manejarnos en el barro, ¿no? Que creemos que es interesante y ya que estamos entrando en presiones, pues nos sirve un poquito más de guía, ¿no? Y le da un poquito más de condimento para que no sea siempre el orador hablando, ¿no? Pues adelante vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Esparza. En esta ocasión en los tips de off-road de Cooper Tire vamos a hablar sobre el manejo en lodo. Recuerda que hay diferentes tipos de lodo o barro y sin embargo tienes que saber conocerlos o cómo enfrentarlos para no quedarte atascado y poder salir de este sin ningún problema. Tener en todo momento la caja de tu vehículo con la reductora en 4 low. Es la función que realmente dará un torque y una fuerza
para poder salir y tener la fuerza suficiente en todo momento y no quedar atorado. Punto número 2 es la presión correcta de tu neumático. A mayor presión de neumático, la llanta tiende a hundirse más o tener menor tracción. Tenemos que bajar la presión del neumático entre 18 libras aproximadamente, 20 libras, y así lograrás mayor tracción en todo momento y la llanta adaptarse a ese lodo para salir. Si en uno de los puntos el vehículo empieza a atorarse, es importante hacer maniobras derecha, izquierda, continuas en todo momento hacia ambos lados para que el mismo lodo de las llantas pueda ir saliendo y no se saturen los gajos. Es importante no entrar al lodo con velocidades excesivas. Lo que puede pasar es que simplemente hundas tu vehículo más. Mantén un paso constante al entrar al lodo, sabiendo que el vehículo puede deslizarse hacia ambas partes, y anticipa tus vueltas porque el vehículo lo más probable es que gire hacia lugares donde tú no vas a querer ir, y hay que controlar esas partes para que lleves lo mejor de la dirección en todo momento. Al momento de que tu vehículo se detenga, es importante no seguir acelerando. Lo único que lograrás es hundir tu vehículo más. Detente. Entraremos en un punto de ver cómo salir del lodo, o aplicarás alguna reversa para tratar de volver a salir y volver a enfrentar ese lodo. Pero si ya no tienes movimientos ni adelante ni atrás, detente. Simplemente hundirás más el vehículo. Si el lodo al que vas a enfrentar es de subida o es de bajada, existen técnicas diferentes. En el caso de subidas, tienes que tomar vuelo desde antes de llegar a la subida con lodo, porque sin embargo, al llegar y querer acelerar, perderás toda la tracción. En el caso de bajadas, tienes que mantener tu vehículo con las llantas en movimiento, nunca bloquear el freno al fondo. Puedes ocupar lo que es el sistema de control de tracción o simplemente frenar con motor para que te permita que las llantas caminen y así tener algo de más dirección durante tu misma trayectoria y no salgas de esta. En el caso de quedar totalmente atorado en el lodo, lo más importante, tu herramienta principal, viene siendo tu winch o malacate, el cual es importante consideres cuestiones como que tiene que ser lo suficientemente grande. Los winch van por libras para poder sacar el peso de tu vehículo. Tu vehículo, al estar atorado en el lodo, se debe de calcular el doble del peso. Un vehículo de 2 toneladas atorado en el lodo va a pesar aproximadamente 4 toneladas. Entonces tu winch debe ser lo suficientemente potente para poder llegar a un punto de un árbol y poderte sacar sin que te quedes atorado o te rompas el winch. Las llantas correctas para manejo en lodo, en definitiva, son las conocidas como tipo mud. Son llantas de taco que permitirán tener mayor tracción, penetrar el lodo y sacarlo rápidamente de las mismas llantas sin que éstas queden completamente saturadas, y así poder avanzar. Si no sabes la profundidad del lodo al cual vas a enfrentarte o tienes delante de ti en tu camino, es importante tomar una vara o alguna rama para tratar de tocar en la profundidad de este mismo o accesar a pie a él. Ya una vez dentro del vehículo, si este es mayor profundidad, tendrás mayores problemas. Bueno, estos fueron algunos de los consejos de Cooper Tires en el manejo en lodo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Bueno, creo que son interesantes estos vídeos. Por lo menos, como vienen directamente de Cooper, pues nos dan una información extra a lo que estamos viendo, ¿no? Llegamos al punto 6, que son las presiones en arena y dunas. Aquí, pues bueno, tanto Javier Rivas como yo somos asiduos a bajar a Marruecos, pues bueno, tenemos todo tipo de experiencias en el desierto, en dunas, y bueno, pues vamos un poquito a exponerlas, ¿no? El neumático para cuando llegamos a la arena del desierto, zonas de dunas, nos encontramos que, bueno, para que os hagáis una idea, son zonas que el grano de la arena del desierto es aún más fina que la de la playa. Como os indicamos aquí, el grano en el desierto puede ir de 0,1 a 1 milímetro, mientras que el de la playa puede llegar hasta los 2 milímetros, ¿no? Entonces, claro, estamos circulando sobre un terreno muy fino y muy blando, aunque es verdad que luego en el desierto te puedes encontrar zonas más blandas y zonas más duras, pero bueno, aquí es importante bajar al máximo presiones. Cuando uno tiene experiencia circulando en
en dunas y en zonas blandas de desierto, muchos van en 1,2, van circulando con 1,2, un bar, el neumático. Pero bueno, es cierto que con el 4Runner, la experiencia que hay con el Toyota de segunda generación, pues que cuando llegamos a zonas muy blandas tenemos que bajar a 0,8, porque incluso con un bar quedamos atascados. Necesitamos bajar más presión todavía el neumático. El problema de llegar a estos 0,8 es hay que tener muchísimo cuidado a no desllantar, porque cualquier giro brusco a mucha velocidad o cualquier fuerza en una subida lateral que cojamos un poquito, que tengamos una fuerza lateral G, podemos tener peligro de desllantar, ¿no? Entonces, bueno, el límite, dijéramos, mínimo es 0,8. Si os digo que por experiencia, una vez tuve que bajar a 0,5. En un wet era plano, no había dunas, pero llegué a un punto que aún con 0,8 pude meter el primer eje y tirabas. Como metí el primer eje se quedó allí clavado. Aparecieron dos paisanos en una moto de estas, en una Vespino, dos paisanos de ahí de la zona, llegaron, intentamos sacar el vehículo con presiones a 0,8 y no salía. Y los mismos ellos dijeron, bájalo a 0,5 que saldrás y nos sigues con el vehículo a nosotros. Y bajamos a 0,5 y a 0,5 sí fuimos capaces de traicionar. Pero bueno, hablamos en un trazado, en un wet que íbamos recto, aunque bueno, íbamos un poquito zigzagueando porque nos iban ellos un poco guiando por las zonas duras dentro del wet. Pero bueno, es la única vez que he llegado a bajar a 0,5 porque a 0,8 ya atascaba directamente. Bueno, pues un poquito la representación, ¿no?, de lo que es llevar el neumático a 0,4, 0,3, el área que tiene de superficie, con a 0,8, que el área de superficie pues es mucho mayor, ¿no? Luego, dentro de lo que es el área de desierto, lo que comentaba aquí, las presiones, con mucha experiencia, con 1, 1, 2 te puedes manejar bien. Si no tienes mucha experiencia, casi tienes que bajar a 0,8, o si vas de cierto tipo de vehículo a 0,8, ¿no? Y luego dentro de ese desierto tenemos el FESFEZ. Esto lo habréis escuchado mucho, sobre todo del Dakar. Es el polvo más fino que te puedes encontrar en el desierto, es casi como polvo de talco, y esto pues engulla el vehículo. O sea, esto, la presión aconsejada, pues bueno, la presión aconsejada es la que viene llevando. Aquí, por mucho que bajes presiones, vas a atascar. Si entras despacio o es una zona profunda, vas a atascar con el vehículo que lleves. O sea, no, son complicados los FESFES. Muchas veces pasas y porque vas lanzado, vas a mucha velocidad y pasas por encima de cualquier wet que está lleno de FESFES y sales y bueno, sales casi un milagro, ¿no? Pero bueno, es complicado. No hay nada efectivo de presiones para poder entrar en estas zonas, ¿no? Y bueno, visto ya lo que serían los diferentes escenarios, pues le voy a dar paso a... Bueno, perdonad, antes tenemos otro vídeo para Arena y Dunas, es el último vídeo que tenemos. Un segundito, que hay una persona en espera, vamos a darle paso. Vale. Tenemos otro vídeo que sería para el tema de dunas. Hola amigos, yo soy Mario Esparza, nos encontramos en los Cooper Tips de Cooper Tires nuevamente. Vamos a platicar en estos momentos ahora de lo que viene siendo el manejo en dunas, el manejo en arena. Para este tipo de manejo existen varios puntos importantes que debes de tomar en cuenta para poder disfrutar tu salida en las dunas o en esas playas. Uno de los puntos más importantes que tienes que tener es la presión de los neumáticos. Normalmente cualquier presión de los neumáticos la vas a tener para carretera, para ciudad, de 30 a 35 libras, dependiendo tu vehículo, dependiendo la llanta. Para las dunas, dependiendo igualmente el tipo de llanta y el tamaño que tengas, se recomienda tenerla desde 12 libras a 18 libras. Esto te permitirá tener mayor tracción en todo momento, que la llanta no esté tan dura y no se hunda, y así se adapte a la arena y tengas mayor tracción para subir o bajar. Bajar la presión de los neumáticos a menor de 12 podría ser con rines que se conocen como bedlock y solamente, ya que si la bajas más, las posibilidades de desmontar una llanta en las dunas serán mayores al no tener presión en los neumáticos. Otro de los puntos muy importantes es, lógicamente, la 4x4. Dependiendo del tipo de duna y el tipo de vehículo, mantendremos 4x4 low.
si vas a manejar despacio, si estás muy suave las dunas o vamos a manejar 4x4 high. 4x4 high te permitirá tener mayor velocidad para enfrentar las dunas y subir más fácilmente y poder bajar sin que te hundas. Pero lo más importante en el juego de las dunas es el juego de la arena, es tener las revoluciones o el torque por encima de 3.500 a 4.500 revoluciones. Escucharás tu motor completamente más revolucionado. Sin embargo, es la única forma que te permite tener esa fuerza, ese torque para poder subir y bajar sin problema las dunas en las que te encuentres. Siempre que llegues a una duna, la vamos a enfrentar de frente. Siempre al enfrentar la duna, vamos a hacerlo perfectamente de frente y igualmente a la bajada. Antes de enfrentar una duna, un punto muy importante también es fijarte que la duna no esté más perpendicularmente y así lo único que ganes es chocar de frente tu vehículo y sacar las bolsas de aire y que se termine la diversión en las dunas. Hay que fijarse que tu ángulo de ataque pueda perfectamente subir esta duna a una velocidad mayor. El 4x4 en dunas o arena es la única parte diferente al 4x4 común, que es despacio, que es tranquilo. Vamos a manejar a una velocidad mayor para poder subir. A menor velocidad, más fácil nos hundimos. A mayor velocidad, más fácil flotamos por encima de esta arena. Entonces, vamos a enfrentar poco a poco esta parte para poder pasar nuevamente por las dunas sin que nos hundamos. Una vez hundidos o atascados en la duna, uno de los trucos más fáciles es, primero, empezar a quitar la arena. Si vamos a sacar el vehículo de frente hacia adelante, vamos a quitar la arena que nos está atorando, que nos está frenando. Vamos a quitar la arena 1 metro hacia adelante y lo que tenemos atrás, para que el vehículo salga más fácilmente. Y pondremos nuestra caja, si venimos en high, en 4x4 low, ¿ok? Si ni así con la 4x4 low y si tampoco con lo que viene siendo quitando la arena logramos salir del atoradero, salir de ese atascón en la arena, una forma muy fácil es ocupar tus propios tapetes. Los propios tapetes del vehículo los colocarás y permitirán que la llanta ya no se hunda, tenga mayor tracción y salga de una forma más fácilmente. Recuerda que una vez que sientas que te estás atascando, ya no vuelvas a acelerar más el vehículo porque lo único que ganarás es hundirlo poco a poco. Yo soy Mario Esparza, esperamos verlos próximamente en los tips 4x4 de Cooper Tires. Hasta la próxima. Bueno, vienen bien estos vídeos. Bueno, como comentaba, después de ver las diferentes presiones en los diferentes escenarios que podemos encontrar dentro del mundo del off-road, pues bueno, hemos decidido meter este punto, el punto 7, el uso bajo condiciones de emergencia, que es el punto que Javier Rivas, de la ONG SOS Ayuda Sin Fronteras, pues nos explicará un poco, ¿no? Javier, cuando quieras. Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Perfecto. Venga, pues nada, os comento que una cosa, que está estupendo el curso, está muy bien el tema de las presiones y luego, una vez que se tiene el conocimiento, hay que explicar un poquito también las técnicas, porque todas estas maniobras, tanto la conducción sobre asfalto, en pista dura, en tierra suelta, barro, nieve o en dunas, todo es técnica también. Es muy importante tener las técnicas, deben de ir unidas a esos conocimientos sobre las presiones del neumático, ¿vale? Cuando yo formo a bomberos profesionales, a los cuerpos de emergencia que intervienen en catástrofe, en emergencia, pues bueno, no todos estos vehículos llevan un medidor de presiones. Entonces, cuando le estás comentando que deben de bajar las presiones de los neumáticos, vienen las preguntas, bueno, ¿y cómo sé yo a qué presión debo de poner? ¿Cómo de? Entonces, le vamos enseñando un poco que lo que hemos, bien ha dicho Sergio, lo que tenemos que hacer es que el neumático tenga más superficie.
O sea, que al vaciar el neumático se ancha, se pone ancho por el peso del vehículo y tenemos más superficie de agarre. Todo neumático es importante sobre asfalto y demás, dependiendo de la superficie que tenga en contacto con tierra, pues nos dará más tracción. Recordar siempre, una de las cosas que siempre solemos comentar, que tracción es igual a control. Si perdemos la tracción en algún momento, podemos perder el control del vehículo. Y es importantísimo mantener siempre todo lo posible la tracción del vehículo, que sea lo más efectiva posible. Por eso es tan importante tener en cuenta ese tipo de presiones y ese tipo de técnicas a la hora de afrontar algún obstáculo. En las dunas, en la arena es muy importante que antes de comenzar cualquier maniobra o cualquier situación, debemos hacer un reconocimiento visual. De nada me vale subir una gran duna o una gran pendiente en tierra suelta o en una subida, un cortafuego, una montaña, si cuando llega arriba lo que hay es un cortado y se puede producir un accidente. Tengo que abortar la subida. ¿Por qué? Porque no hay continuidad o porque puede ponerse en riesgo extremo el vehículo y los ocupantes. Por lo tanto, es muy importante reconocer el terreno y saber que detrás de esa subida o detrás de esa duna no hay un cortado. No hay un cortado a cuchillo, sino que puede tener una bajada posible. Puede tener una bajada posible sin vuelco o sin poder producir un accidente. Por lo tanto, es muy importante reconocer el obstáculo antes. Lo mismo en piedra, zanja o río. Cuando hacemos un vadeo, siempre debemos de tener en cuenta la entrada, la salida, debemos tener reconocimiento y reconocer el obstáculo. Es importantísimo, ¿vale? Como yo le digo, a la hora, bueno, las presiones lo que hacemos es que el vehículo, el neumático tenga agarre y con esto garantizamos seguramente el 100% del éxito de la maniobra. Tener en cuenta en barro, cuando ha estado comentando, que sí, que evidentemente el neumático con taco más agresivo es mejor. ¿Por qué? Porque libera el taco, no se embota el neumático, no se convierte en una masa, sino que va liberando y va escupiendo ese barro que va pegándose al neumático, con lo cual nos va a dar tracción. Volvemos a lo mismo, tracción es igual a control. Hay que fijarse que cuando vayamos a meternos en una zona de barro, si hay una rodada previa de algún vehículo que la haya hecho y podemos utilizarla, debemos de utilizarla, esa rodada. ¿Por qué? Porque nos facilita el trabajo. Porque ya ha sentado el barro, ya ha sentado el lodo y ya nos está marcando, esa rodada nos está marcando. Y si, lo que he dicho, reconocimiento, si esas rodadas llegan a buen fin, llega a la salida del obstáculo de barro, de la zona de barro, esa es la que debemos de seguir. Y sí, pero hay que tener en cuenta que la rodada sea de un vehículo similar al nuestro. No vale un tractor o no vale un camión, porque la profundidad de esa huella, ¿vale? Puede ser que sea demasiado y que la panza de nuestro vehículo arrastre y nos pueda hacer un ancla o nos pueda parar el vehículo, ¿vale? Esto es importante. Debemos ver que es una rodada de un vehículo similar al nuestro o el que nuestro compañero ha pasado y nosotros podemos pasar con ella. Recordar que cuando nos metemos en una rodada se comporta como los raíles de un tren. Y entonces nos metemos en unos raíles y nos va a costar mucho más poder salir en algún momento. Esto es que si hay un vehículo que tiene una rodada y está atascado un poco más adelante, si nosotros vamos detrás y vamos rápido con inercia para no quedarnos atascados, debemos de intentar salir de esa rodada mucho antes que llegar a la altura del otro vehículo, porque después no puede ser que el vehículo no nos permita salir de la rodada y podemos chocar contra él, ¿vale? Porque cuando frenemos, evidentemente, el barro va a deslizar y podemos golpear al vehículo que está delante nuestro. Estas maniobras hay que tenerlas en cuenta.
Lo que ha estado comentando, yo siempre aconsejo que todas las maniobras que se deban de hacer en tracción, en vehículo 4x4, cuando nos ponemos a trabajar en 4x4, fuera de carretera, debemos ir en reductora, siempre que sea posible, siempre en cortas, en velocidades cortas. ¿Por qué? Porque nos da fuerza. Aquí no, en muchos de estos obstáculos no necesitamos tanto la velocidad como la fuerza. Necesitamos más fuerza que velocidad. Pero si necesitamos velocidad, la caja de cambio, la reductora, seguimos jugando con 5 velocidades. Eso significa que si en vez de ir en segunda, podemos ir en tercera o en cuarta, ¿vale? Pero si tenemos atasco o vemos que el vehículo pierde tracción y necesita más potencia, solo debemos hacer cambios rápidos hacia reduciendo y tendremos esa fuerza adicional que nos hará falta para superar algún obstáculo, una loma, una subida, un poquito, pues ahí tenemos adicional esa opción de cambiar rápido y ir reduciendo velocidades y teniendo más fuerza. Por lo tanto, es importante. No siempre, hay veces que en arena puede ser que necesitemos una larga porque es una bajada muy pendiente y para que no nos adelante la trasera del vehículo y pueda volcar, porque la inclinación es enorme, a lo mejor debemos bajar en velocidades largas, ¿vale? Para que no traccione mucho el vehículo y no se nos agarre mucho. Entonces pasamos cuando estamos subiendo y vemos que la bajada es muy complicada, muy pendiente, ponemos en larga y bajamos en larga en 2, tercera y demás, ¿no? Para que en ningún momento la trasera del vehículo nos adelante, ¿vale? Porque rápidamente un vehículo soporta unos grados de inclinación en subida y bajada, pero en inclinación lateral no soporta los mismos grados y el vuelco puede venir detrás, ¿vale? Lo que ha estado comentando también el compañero, a la hora de la experiencia en dunas, en arena fina, nosotros siempre decimos que un conductor profesional, un conductor que es aficionado al mundo del 4x4, debe saber leer el terreno, debe saber leer la arena. La arena hay que saberla, hay que entenderla. Entonces, saber que en algunos lados está la arena húmeda, va a estar más compacta, y que si está la arena muy rubia o muy caliente va a estar muy suelta. Y entonces las condiciones de conducción serán distintas. Es muy importante saber leer. Por eso es muy importante que cuando tenemos que cruzar espacios de dunas o espacios de arena, cogemos evidentemente la primera hora de la mañana. En la humedad, la arena está más compacta y nos ayudará mucho a poder pasar esas zonas complicadas, ¿vale? Saber leer la arena es importante, bajarse, verla, tocarla, porque nos puede engañar, ¿vale? Y bueno, no sé qué más puedo decir así de técnicas de conducción que nosotros hayamos puesto en conocimiento. Sobre las piedras, recordar que sí, que el neumático se debe de bajar presiones, pero tener en cuenta que cuando bajamos de presiones, el neumático sufre mucho más y quizás debamos de sacrificar tanto agarre y sacrificarlo y tener una presión para que ninguna piedra pueda cortarme el flanco del neumático, que es muy frecuente cuando se hace estas maniobras sobre piedra, ¿vale? Y sobre todo sobre piedra de pizarra, piedra que tienen un filos cortantes. Es muy importante sacrificar a lo mejor un poco más de agarre por tener un neumático más duro y que soporte. El neumático blando corta con muchísima facilidad, la piedra corta con muchísima facilidad ese tipo de neumático. Y hay que tener en cuenta eso. Otra cosa en arena, el desllantar, lo que nosotros llamamos desllantar, sacar la cubierta o el neumático, la goma de la llanta, debe de planificarse. Si debemos de salir por un punto, porque es la única posibilidad de cruzar una duna o de cruzar una playa y tenemos que salir por un punto, debemos planificarla con anterioridad, debemos hacer el giro muy abierto, ¿vale? Para que el radio sea mayor, lo mayor posible,
para que nos facilite esa maniobra y de esta forma evitaremos el desllantar un neumático. Todo esto hay que planificarlo, hay que decir, bueno, voy a entrar, tengo que salir por allí, voy abriéndome con mucho tiempo, ¿vale? Para que el giro sea lo más suave posible y pueda enfrentar la salida con más posibilidades de acierto, ¿vale? Bueno, yo por mi parte, si ahora surgen algunas preguntas y demás y puedo ayudaros, estaré encantado, ¿vale? Vale, gracias, Javier. Sí, luego al final tenemos una parte más que es el mantenimiento del neumático y ya entramos, si queréis, a ruegos y preguntas. Pasamos al siguiente punto, que sería mantenimiento del neumático, para cerrar un poco todo lo que hemos visto de presiones y un poco la formación de lo que sería la información que nos da el neumático, pues un poquito lo que es el mantenimiento, ¿no? Aquí estamos en lo mismo, ¿no? El mantenimiento hay que inspeccionarlo periódicamente para que no tenga cortes, burtos o señales de degradación. Y teniendo un neumático sano, pues bueno, hay que tener en cuenta que debemos llevar un neumático de repuesto en el vehículo, mínimo uno, si vamos ya a desierto o a hacer pistas largas o grandes tramos, llevar por lo menos dos. El neumático de repuesto tiene que ser entre más o menos 1 pulgada del que llevamos original en el vehículo, para que luego cuando si hay un cambio de neumático por uno pinchado no se vea afectado por un neumático más pequeño y ese eje se vea forzado por un neumático más pequeño. Un bloque 4x6 para ampliar el alcance del gato. Por si acaso no dejamos el vehículo atascado en un punto y el gato, si llevamos un gato convencional y hay que elevar y no llega, pues bueno, hace falta un bloque y hay que elevarlo, que bueno, siempre se puede buscar material, si estás en el campo, puedes buscar algo más para que meter debajo o ayudarte, ¿no? Juego de tapones para neumáticos, que bueno, lo que hablamos es el equipo para arreglar pinchazos. Y un compresor y manómetro. Importante, por si bajas presiones, saber a qué presión la vas a bajar y un compresor para volver a subir esa presión. Y una vez que llegamos a carretera, si tuviéramos un neumático dañado, el flanco se ha agujereado o el neumático presenta cortes de decisiones, pues habrá que ir a algún sitio, algún profesional que lo termine de arreglar, ¿no? Dejamos importante, nunca extraigáis el neumático si no va equipado con un equipo para inflarlo. Está muy bien salir al campo y bajar presiones porque somos los mejores en el campo, pero no irte con el equipo necesario, hablamos tanto como para mantener el neumático, ruedas de repuesto, para reparar un pinchazo porque puedas tener un pinchazo en campo y necesites meter pues a un parche provisional mientras para poder salir, algún tipo de spray de estos que sellan el pinchazo y un compresor para volver a llenar el neumático, ¿no? Al igual que slingas y otro equipo de rescate, pero bueno, no se ocurra a nadie bajar presiones y luego intentar salir con presiones de 1 kilo en asfalto para intentar llegar a casa. Y bueno, poco más. Espero que haya sido de vuestro interés esta webinar, es la primera que hacemos. Ha salido algún fallo de sonido, alguna cosita, pero bueno, se arreglará en los segundos, terceros. Desconocíamos de cómo funcionaba el sistema. Y lo más importante, tener confianza en uno mismo a la hora de salir del campo y siempre con mucho cuidado. Y bueno, ya sabéis que todo lo que hemos enseñado son recomendaciones. Luego, a la hora de circular en tierra o circular en barro, pues bueno, dependiendo del tipo de vehículo que tiene y dependiendo del tipo de neumático, pues uno se adapta más a unas presiones, uno más cómodos a uno ahí arriba, pero bueno, lo que hemos dado son las presiones recomendadas con las que solemos trabajar en cada uno de los escenarios, ¿no? Y llegamos al punto 9, que pues bueno, estamos abiertos a ruegos, preguntas. Incluso coloquios si hiciera falta, sobre lo que hemos expuesto. Yo comentaba, recordar siempre esto, que 4x4 no siempre son 16. Es algo que yo suelo dar en los cursos. 4x4 no siempre da 16. Hay veces que pasa un coche por una zona y uno igual a un hermano no es capaz de pasar en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque modificamos esas condiciones al pasar nosotros. Y no siempre, no es una ciencia exacta, la conducción 4x4 no es una conducción exacta. Y todo el mundo se equivoca. Y recordar siempre, tracción es igual a control. Cuando perdemos la tracción, podemos perder el control del vehículo. Recordar un derrapaje, y yo siempre pongo este ejemplo en los cursos, un derrapaje
derrapar en una curva, lo hacen muy bien los pilotos de rally, pero muchas veces, porque es una pérdida de tracción, al fin y al cabo es una pérdida de tracción provocada, y muchas veces se hartan de cuneta y se hartan de ramas y se hartan, ¿no? Y son profesionales y muy buenos. Y sin embargo, pues falla. Cuando se pierde esa tracción, algunas veces nos puede dar un sustito el vehículo, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Pues poco más. Si no hay preguntas, si no hay nada más, pues procedemos a cerrar esta webinar. Gracias por vuestra asistencia. Sabéis que podéis encontrarnos dentro de nuestra web, club4runner.es, buscando en Google o en cualquier buscador aparecemos. Tenemos grupo de WhatsApp. Este está un poquito más cerrado. Hay que contactar o preguntar a través de nuestro foro para poder entrar en el grupo para que alguien os agregue. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube. Y bueno, si todo va bien, esta webinar pues la pasaremos a vídeo y la subiremos al canal de YouTube. Y poco más. Muchas gracias a todos, a los amigos de Costa Rica que han estado presentes. Y nada, os esperamos en el segundo webinar. Esperemos no tarde mucho. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado.